años hemos podido estar viendo lo que algunos han llamado una segunda guerra fría. Básicamente estamos viendo que el mundo está siendo dividido entre lo que sería Estados Unidos frente a Rusia y China. El modelo mundial actualmente en materia financiera está viendo entre dos modelos de inversión. El modelo estadounidense y de la Unión Europea, los cuales antes de realizar una inversión extranjera directa en un tercer estado, están pidiéndole y exigiéndole que haya un acatamiento, un respeto a los derechos humanos, y por el otro lado tenemos el modelo ruso y chino en el cual el argumento de derechos humanos sale sobrando y esos van a otorgar lo que sería el financiamiento y el apoyo o estrategia militar. Entonces al día de hoy tenemos que el mundo, a partir de lo que sería el rompimiento de Chimerica, lo que sería llamado esta unión entre Estados Unidos y China, en la cual había claramente una compatibilidad económica donde se veía aún muy lejano la posibilidad de que China se erigiera como una gran potencia a nivel mundial, tenemos que se desmorona esta visión cuando el gobierno de Estados Unidos, especialmente cuando Donald Trump señala que a Estados Unidos se le ha estado viendo la cara y determina el imponer lo que sería aranceles a los productos chinos y solicitarle al resto de las empresas a nivel mundial que no le proveyeran los suministros a Huawei para que pudiera ganar lo que sería la competencia por la red de telecomunicaciones 5G. Entonces, a partir de este rompimiento es cuando claramente estamos viendo esta polarización y nuevamente una dinámica como la que se vivió después de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, donde hay un cambio de paradigma radicalmente entre Estados Unidos y Rusia, cuando Rusia deja de ser un aliado del gobierno de Estados Unidos para poder realizar la pacificación de Europa y donde literalmente viene el punto de quiebre con el Plan Marshall y técnicamente se hace la división de Alemania. A partir de ese momento tenemos que el mundo empieza a dividirse entre lo que sea el este y el oeste, donde empieza el punto cero en el conflicto más fuerte, donde estábamos viendo el choque de estas ideologías, era el desarrollo de Alemania, donde Rusia literalmente se queda con Alemania del Este y Estados Unidos Alemania del Oeste, y al día de hoy estamos viendo nuevamente este tipo de dinámica donde se empieza algunas personas han llegado a identificar cómo empieza a haber nuevamente el uso de propaganda para tratar de insertar dentro de la población de los estados algún tipo de elementos de la ideología que se dio durante la después de la Segunda Guerra Mundial en la Guerra Fría, donde los estados estaban tratando de manipular a la población en general para llegar a tener un impacto dentro del gobierno local en Estados Unidos o en el caso de Rusia. Por el parte de Estados Unidos tenemos una expansión ya radical de los miembros de la OTAN, los cuales literalmente ya están llegando a la puerta de Rusia, y por el otro lado tenemos que Rusia está realizando un intervencionismo o ampliando su esfera de poder dentro del continente americano, y recientemente lo habíamos visto con la llegada de los 2 aviones militares rusos a Venezuela y la colaboración estrecha que hay con los gobiernos de Cuba, Venezuela y algunos otros de los países que se encuentran como clasificados como alineados con ese tipo de gobiernos, como lo que era Bolivia, Nicaragua y bueno, aquellos países que están un poco más afines a la ideología socialista que el gobierno ruso está manejando. La nueva Guerra Fría la estamos viendo al día de hoy, ya sea a través de la influencia que lo que sería Rusia está emprendiendo a nivel mundial o a través de la expansión económica que China está realizando y los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para tratar de aminorar esta influencia o esta expansión que dichos gobiernos están teniendo en el resto de la comunidad internacional. Es muy importante señalar que algunos historiadores han comentado que aun cuando estábamos hablando de una guerra fría, a veces distaba mucho de lo que sería una guerra fría en sí mismo, ya que el enfrentamiento directo, un conflicto armado y de ideología se dio en América Latina. En América Latina vemos que después de los años de la Guerra Fría o durante la Guerra Fría empezaron a haber los movimientos civiles de carácter interno, los golpes de estados, estas llegadas de gobiernos autoritarios, el derrocamiento, el involucramiento en el cual se señalaba a Estados Unidos de ingerir
en todos estos tipos de conformación de gobiernos de América Latina, y al día de hoy vemos cómo nuevamente esta dinámica empieza a verse nuevamente. Muchas veces se ha argumentado que Venezuela es uno de los puntos donde el gobierno de Estados Unidos está teniendo cierta injerencia y así, bueno, pues estamos viendo cómo han tratado de quitar a Nicolás Maduro para poder tener a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. De igual forma, como consecuencia directa de esa injerencia por parte de Estados Unidos, muchos han acusado que es el origen o cierta manipulación lo que ha causado a lo mejor el descontento a nivel social en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Nicaragua, donde parece haber este malestar. Pero muchas personas argumentan que este malestar, si bien es justificado por a lo mejor malos manejos de los gobiernos y por lo que sería la aprobación de leyes que son consideradas como moralmente reprochables por parte de la población civil, pues hay cierto elemento de injerencia por parte de estos dos bandos, los cuales están tratando de obtener mayor adherencia por parte de los gobiernos o tener una mayor esfera de influencia en los gobiernos de la región. Entonces muchos señalaban que resultaba extraño que después del alineamiento por parte de algunos estados americanos en contra de Nicolás Maduro, cómo empezaba a haber un descontento social en muchos de esos países que han apoyado el reconocimiento de Juan Guaidó. Y por el otro lado, otros argumentaban que la caída de Evo Morales y su exilio y su asilo en territorio nacional, pues no había sido como consecuencia inmediata nada más del descontento social que se vivía en Bolivia, sino había sido orquestado como parte de este conflicto o enfrentamiento que estamos viendo al día de hoy entre estos dos bandos. Entonces tenemos que lo que sería la guerra, lo que es llamado en la actualidad la Segunda Guerra Fría, pues bueno, muchas personas están viendo elementos nuevamente de esta polarización, de esta radicalización en el discurso, donde muchos estados, principalmente Estados Unidos frente a Rusia y China, están moviendo estratégicamente sus piezas a nivel mundial para tratar de sacar ventaja o que la influencia que ellos puedan tener respecto a terceros estados sea evidente. Hay que recordar lo que sería la definición propiamente del hegemón, en el cual, de aparte de tener el poder suave, el poder duro, va a tener la capacidad de influir a nivel internacional, en la agenda internacional y en la agenda interna de algunos estados. Entonces aquí podemos ver cómo Rusia, China y Estados Unidos al día de hoy pues van a tener esta capacidad de influencia a nivel mundial. Aquí es muy importante ver cómo la Unión Europea está jugando como comodín, si bien es cierto, históricamente ha estado alineado con la posición de Estados Unidos, al día de hoy con lo que sea el desarrollo de la tecnología, con este gran desarrollo económico que China ha tenido durante los últimos años, pues bueno, ha estado jugando entre la posición estadounidense y la posición con el gran país asiático, pues para poder manejar sus intereses económicos. Hay que recordar la frase en la cual señalan que la fraternidad entre los estados va a acabar en el momento que los intereses nacionales van a ser afectados. De esta manera, todas las decisiones que se ven a nivel mundial hay que reconocer que estas van a obedecer a un interés nacional que todos los estados van a tener. Aquí es muy importante ver que dentro de esta a lo mejor batalla ideológica, el gobierno de México puede encontrarse en medio de la misma. Hay que recordar que cuando empezó a haber la primera amenaza por parte de Estados Unidos de imponerle aranceles a todos los productos mexicanos si no se paraba la migración proveniente de Centroamérica y extracontinental hacia Estados Unidos, pues tenemos que el gobierno de México reaccionó tratando de ver hacia el otro lado del mundo, ¿no? Estableciendo esa amenaza constante o a lo mejor esa advertencia al gobierno de Estados Unidos de que si está tomando una postura tan radical a su primer socio comercial como lo es México, pues el gobierno de México también tiene la opción de ver hacia el otro lado.
Entonces, de esta manera, pues tenemos que el gobierno de México se puede ver inmerso en esta dualidad de los mundos, de este tipo de esta guerra, Segunda Guerra Fría, porque por un lado tenemos que el gobierno de Estados Unidos está adoptando una política exterior mucho más activa, mucho más agresiva a la que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Si bien es cierto, hay que reconocer que el gobierno de Estados Unidos siempre ha mantenido una política exterior agresiva, pues no se había manejado tan de forma descarada en redes sociales como lo ha manejado el presidente Donald Trump. Entonces tenemos que al día de hoy, si bien ha habido un desencuentro en materia de migración, en materia de delincuencia organizada entre Estados Unidos y México, pues es altamente probable que por lo que sería la coincidencia ideológica que el actual gobierno ha demostrado tener, pues pudiera haber por ahí cierto enfrentamiento en un futuro por esta alineación que puedan tener con aquellos países que al día de hoy el gobierno de Estados Unidos se encuentra en un claro desencuentro. Entonces resultará interesante analizar qué tanto Estados Unidos va a aceptar esta influencia de gobiernos que están un poco más alineados a lo que sería China y Rusia frente al proyecto que Estados Unidos tiene en materia de política exterior. De aquí también va a ser muy importante destacar que si bien el gobierno de México, el gobierno actual, está un poco más inclinado a la izquierda, claramente hay que reconocer el pragmatismo que ha resultado y que hemos visto en la forma en la cual muy hábilmente se han solucionado los problemas o la amenaza que Donald Trump ha expresado de imponer aranceles, ya sea en la primera etapa para detener lo que sea la migración irregular proveniente de Centroamérica y en el segundo momento con la amenaza de considerar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Entonces tenemos al día de hoy que a nivel mundial, especialmente en América Latina, estamos viendo este enfrentamiento directo tal como se vivió en la Primera Guerra Fría, en esta Segunda Guerra Fría que parece que se está esbozando y que estamos viendo un choque de guerras comerciales, que es justamente lo que Donald Trump había anunciado hace ya un año. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo se desarrollan estos elementos y muchísimo más importante ver que el gobierno mexicano no quede enfrascado en la mitad de esta batalla ideológica que estamos viendo nuevamente entre lo que serían los dos bandos, Estados Unidos y Rusia y China. Estaremos comentando más sobre este tema en próximas cápsulas. No lo olviden dar like al video, dejarme sus comentarios. Muchísimas gracias.